Donde venimos a exaltar tu nombre, reconociendo de que somos polvo, de que no somos nada, que no merecemos nada de ti, aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu abundante riqueza para con nosotros, por tu amor, por tu infinita misericordia, por tu abundante gracia para con nosotros, Señor. Le pedimos que reprenda toda obra del diablo, toda la confusión, aleluya, que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para poder comprobar tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Limpia nuestro entendimiento, abre los ojos espirituales, nuestros oídos, para percibir las verdades eternas que están en tu palabra, Señor, para comprender y entender tus preceptos, tus mandamientos, para poder deleitarnos en ellos, para poder gozarnos en tu palabra, Señor. Oh, gracias para poder disfrutar de la libertad que da tu ley, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Que vive, queridos hermanos. A su nombre. Señor les bendiga en esta noche. Sea bienvenido a este lugar que está constituido como casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuántos se gozan por eso? Aleluya. ¿Cuántos están contentos del privilegio que Dios nos ha dado de hacernos sus hijos, sus escogidos, su especial tesoro? Maravilloso es el Señor. Hemos leído, queridos hermanos, este pasaje que nos habla de la caída del hombre. Maravilloso es el Señor. Y yo tengo un estudio y una enseñanza que nos habla y tiene por título Amenaza a la santidad. ¿Quién vive, querido hermano? Amenaza a la santidad. Gloria a Dios. Y vemos, querido hermano, que en 1 de Pedro el Señor dice en su palabra: sé santo porque yo, Jehová, soy santo. Pero, querido hermano, esta santidad a la cual usted y yo hemos sido llamados, en ese proceso de santidad en el cual, después de haber sido justificado, el Señor nos ha hecho partícipe. Queridos hermanos, hay dos enemigos, queridos hermanos, que pueden hacer desviar nuestras vidas de la verdadera santidad, que es conforme a la voluntad del Dios de los cielos. Mire, y estos dos enemigos son conocidos hoy en día como el legalismo y el libertinaje. ¿Quién vive? ¿Cuántos han escuchado hablar del legalismo? Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. El legalismo y el libertinaje. En términos teológicos, el libertinaje se le llama el antinomismo. Maravilloso es el Señor. Y todos los cristianos, queridos hermanos, que caminamos por el camino del Evangelio, por la senda estrecha, corremos el peligro de desviarnos a un lado o al otro. En un extremo se encuentra, querido hermano, el legalismo, y al otro extremo está el libertinaje o antinomismo. Maravilloso es el Señor. El libertinaje, mire, maravilloso es el Señor. Es, queridos hermanos, algo que surgió en el huerto del Edén. En el capítulo que hemos leído, en el capítulo 3, aquí nació el libertinaje y también nació el legalismo. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Poderoso es nuestro Dios. Y estos dos enemigos, queridos hermanos, que nos acechan en nuestra vida cristiana, usted y yo debemos que estar muy pendientes de no caer en uno de estos dos enemigos del cristiano. Si nos descuidamos al caminar por este estrecho camino de la vida cristiana, fácilmente podemos caer en las garras del uno o en las garras del otro. Y el resultado será igualmente destructor, queridos hermanos, fatal. Y aunque a primera vista estos dos enemigos
legalismo y el libertinaje, mire, parecen ser muy diferentes, pero tienen algo en común, que nacieron del mismo lugar. Nacieron en el huerto del Edén. Maravilloso el Señor. Aunque cuando nos referimos y hablamos de legalismo y el antinomismo, mire, la naturaleza de estas dos corrientes surgen, queridos hermanos, esto amenaza la verdadera santidad. Debemos mirar primero, queridos hermanos, el legalismo, para darnos cuenta que a causa del legalismo se produjo también el libertinaje. Antes de pasar de hablar de legalismo, vamos a mirar qué cosa no es el legalismo. ¿Quién vive, queridos hermanos? Maravilloso el Señor. Aleluya. En primer lugar, procuraremos, mire, preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. ¿Cuántos lo creen que es así? Porque el Señor hace una demanda a su pueblo que viva en santidad. Poderoso es el Señor. Y después de haber sido justificado, el anhelo de todo cristiano es vivir en obediencia a la palabra del Dios de los cielos. La Biblia nos enseña claramente que Dios a todo lo que justifica también lo santifica. ¿Cuántos lo creen que es así, queridos hermanos? Por eso en Romanos 8 dice: a los que justificó, a estos también santificó. Así que hay una responsabilidad. Y también nos enseña que nosotros tenemos la responsabilidad personal en el proceso de la santificación. Todo creyente nacido de nuevo, toda persona que ahora tiene vida espiritual, que por la gracia de Dios es una nueva criatura, que ha sido salvo, que ahora pertenece al reino de los cielos, está llamado a vivir en santidad, aleluya, por amor a Dios. Maravilloso es el Señor, gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, la santificación comienza en la conversión. ¿Cuántos lo creen que es así? En el momento que Dios salva a la persona, se convierte a Cristo. Entonces, mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Aquí el apóstol Pablo nos demanda, nos ordena que usted y yo debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cuándo lo creen que es así, queridos hermanos? Maravilloso es el Señor. Entonces, ese anhelo que hay en nuestros corazones por conservarnos puros no es un legalismo. Maravilloso el Señor, mire lo que dice. Así que, amado pueblo, era 2 de Corintios 7:1, o me equivoqué, gloria a Dios. Así es. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quiénes somos los que estamos llamados a limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu? Somos nosotros, queridos hermanos. Es verdad que Dios hizo una obra y Dios, al salvarnos, no nos dejará como nos encontró, pero Él ha puesto en su palabra, queridos hermanos, la ordenanza de que usted y yo debemos vivir en santidad, debemos limpiarnos. Hay una responsabilidad en nuestras vidas por amar la santidad, aleluya. Maravilloso es el Señor. ¿Quién debe perfeccionar la santidad en el temor de Dios? Somos nosotros. Romanos 8:13, mire lo que dice. Aquí Romanos 8:13 dice: maravilloso es el Señor, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer morir las obras de la carne, nuestro pecado.
como norma de vida para el cristiano tampoco es en sí legalismo. ¿Qué vive, queridos hermanos? ¿Cuál es la ley moral? Los mandamientos de Dios. Y usted y yo debemos tomar en serio la ley moral como norma de vida. Mire, esto tampoco es legalismo. Aunque la ley moral, queridos hermanos, ya no condena, ya no nos condena. ¿Sabe por qué no nos condena? Porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Esa ley, mire, sigue siendo la norma moral por medio de la cual debemos guiarnos, por medio de la cual distinguimos el bien del mal. Dios no nos ha dejado a merced a nosotros nuestra propia imaginación, a nuestro propio parecer para caminar por sus caminos, sino que nos dejó la ley de vida, queridos hermanos, que es su palabra, para que nosotros nos guiemos por esa ley moral, aleluya. Maravilloso es el Señor, y esto tampoco es legalismo. Aunque la ley moral ya no nos condena, esa ley, mire, sigue siendo la norma moral por medio de la cual nosotros vamos a distinguir entre lo bueno y lo malo. Maravilloso es el Señor. Romanos 7, verso 12. Ahí dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cuánto lo creen que es así? Lo que el Señor ha dado es una bendición. La ley de Dios es santa, buena, justa. Queridos hermanos, maravilloso es el Señor. En el verso 22 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miren lo que dice el verso 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Debe ser nuestro deleite la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen, queridos hermanos? Y si usted y yo nos deleitamos en la ley de Dios, eso no es legalismo. Romanos 13, versículo, gloria a Dios, maravilloso es el Señor. 13, versículo 8 dice: mire, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Quién vive, queridos hermanos? Entonces la ley de Dios debe ser cumplida por amor, queridos hermanos. ¿Cuántos lo creen que es así? Hay muchos que ven a la ley de Dios como una camisa de fuerza, pero no es así, queridos hermanos. La ley de Dios es una manifestación del amor de Dios, porque a ningún otro pueblo el Señor le dio estas leyes. ¿Cuántos lo creen que es así? Israel tuvo el privilegio de recibir las leyes de Dios, pero ellos debían cumplir esta ley por amor a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Maravilloso es el Señor. El cumplimiento de la ley es el amor. El verso 10 dice, mire, de este mismo pasaje: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y eso no es legalismo, queridos hermanos. Entonces la ley debe ser cumplida por amor, con amor, aleluya. En tercer lugar, restringirnos nuestra propia libertad por amor a Dios, por el cuidado de mi alma y por amor a mis hermanos, para no serle tropiezo, tampoco es legalismo. Es como Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que el cristiano a veces, mire, aunque no sean pecado, no le conviene hacerla para no ser tropiezo de otros, de los débiles en la fe. Dice el apóstol Pablo: hay ciertas cosas que pueden ser lícitas para cualquiera, pero no las son para mí. Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. De manera que hay cristianos que por amor a su alma, por el cuidado que tienen con su propia santidad, van a tener que restringirse de hacer ciertas cosas que son perfectamente legítimas para otros. Maravilloso es el Señor. Y esto tampoco es
es legalismo, queridos hermanos. Anhelar la santidad no es legalismo. Apartando de cosas que, aunque no sean pecado, queridos hermanos, nosotros no son legítimas, aunque sean legales, pueden perjudicar la vida de otros. Tampoco es legalismo, queridos hermanos. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Entonces surge la pregunta, ¿qué es el legalismo? ¿Quién vive, queridos hermanos? Maravilloso es el Señor. Mire, el legalismo consiste en tratar de ganarse la salvación por sí mismo. Eso es el legalismo. Esta es la manera más simple de definir el legalismo. El problema es que esta definición es demasiado estrecha. El legalismo es mucho más sutil. Y es por eso, ciertamente, que todo aquel que está tratando de ganarse su salvación por sus buenas obras es un legalista. ¿Quién vive, querido hermano? ¿Sabía? Eso es el legalismo, tratar de ganar la salvación por su buen comportamiento, por sus buenas obras. Pero el legalismo no es un problema, es un problema sutil. Y precisamente por eso es muy letal. ¿Quién vive? A su nombre. Vámonos, el legalismo, mire, nació en el mismo momento en que el pecado entró en el mundo. Ahí surgió el legalismo. Ya le voy a explicar por qué. Vámonos a Génesis 3. Maravilloso es el Señor, donde nació el legalismo. Maravilloso es el Señor. Aquí podemos mirar que la serpiente, dice el capítulo 3, era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a las mujeres, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Quién vive, queridos hermanos? A su nombre. Notemos la tentación de la serpiente, que era lo que estaba tratando de hacer en la mente y en el corazón de Eva. Porque esto fue lo que produjo finalmente el legalismo. La información que Satanás le dio a Eva, cuando el diablo le dijo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fue una mentira terrible, queridos hermanos. Y esta mentira atentaba en contra de la palabra de Dios y en contra del carácter bondadoso de Dios. Y de esta manera, mire, la serpiente o Satanás hicieron que Eva quitara la mirada del carácter bondadoso de Dios, del mandamiento de Dios. Quiere que hubo una separación entre el mandamiento y el carácter bondadoso de Dios. Maravilloso es el Señor. ¿Quién vive, queridos hermanos? ¿Qué era lo que estaba tratando de hacer en la mente y en el corazón de Eva? Porque esto fue lo que produjo finalmente el legalismo. Y la serpiente dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto no fue solo un ataque directo a la palabra de Dios, sino que, mire, primordialmente esto es un ataque al carácter bondadoso de Dios. Es como decir, Dios ha colocado en un paraíso lleno de árboles codiciables y de frutas sabrosas y los ha cercado alrededor de cada árbol para que ustedes no puedan comer. Eso es lo que Satanás le estaba diciendo a Eva, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, cuando el mandato de Dios era contradictorio a la mentira que Satanás les puso a Eva. Dios le había dado la orden, miren el verso 16 que leímos del capítulo 2, dice, y mandó Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comieres ciertamente morirás. Maravilloso es el Señor. ¿Quién vive? Satanás está presentando a Dios como un ser mezquino, miserable,
un Dios que carece de abundancia, de bondad. Maravilloso es el Señor, que vive. El mandamiento original que Dios le dio al hombre era totalmente contrario a lo que está diciendo Satanás, queridos hermanos. Pero Satanás quería que Eva, mire, centrase su atención en el árbol prohibido, en ese único árbol, de tal manera que todos los demás árboles pasaran desapercibidos, queridos hermanos. Maravilloso es el Señor, desaparecieran de su vista. Era como poner el árbol delante de sus ojos para que ella no pudiera ver el bosque. Eva tenía un bosque lleno de árbol que podía comer, pero ahora los ojos de Eva estaban sobre el árbol prohibido. El único árbol que podía mirar era el árbol que Dios le había dicho que no debía de comer porque iba a morir. Podemos notar que Dios no le dio ninguna explicación a Adán el por qué no debía comer del árbol. ¿Quién vive, queridos hermanos? El mandato de Dios hacia Adán y Eva era un llamado a obedecer a Dios en un acto de amor y obediencia, queridos hermanos. Un acto de amor. Ellos debían confiar en Dios simplemente porque Él es quien es, queridos hermanos. Porque era su creador. Si Adán y Eva obedecían a Dios, ellos iban a fortalecer esa relación de amor y confianza con Dios. Pero Satanás, mire, que el Señor lo reprenda, logró, mire, desconectar el mandamiento de la bondad de Dios. ¿Quién vive, queridos hermanos? Lo que el diablo está tratando de hacer es desconectar en la mente, en la psique de Eva, entre el carácter bondadoso, bueno, amoroso de Dios y el mandamiento de Dios. Y fue esa idea distorsionada de la bondad de Dios y de la ley de Dios que produjo el legalismo. ¿Quién vive, queridos hermanos? Entonces aquí miramos a Eva y llegando a una conclusión: si Dios no es abundante en bondad, entonces vamos a ganarnos su favor. Si Dios es un ser tan restringido, si Él no es tan abundante en sus bendiciones y su provisión, entonces, consecuentemente, nosotros tenemos que lograr su favor. ¿Cuántos lo creen que es así? Ese es el legalismo, cuando usted y yo queremos ganarnos el favor de Dios. Y eso es lo que nos han enseñado, que nosotros debemos obedecer para ganar las bendiciones de Dios, para ganar el favor de Dios. ¿Quién vive, queridos hermanos? Ahí nació el legalismo. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Mire, ganando el favor de Dios vamos a tener que, mire, que nos ganemos el favor de Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, no porque lo amamos. Esa es la mentalidad del legalista. Y confiamos en su amor, sino porque es una manera de obtener de Él su favor. Se obedece a Dios para alcanzar el favor de Dios. Eso es el legalismo. Esta es la esencia del legalismo. ¿Quién vive, queridos hermanos? Es por eso que usted lo escucha a Pablo diciendo: por gracia soy salvo, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Pablo está echando abajo el legalismo, queridos hermanos. ¿Quién vive? El legalismo desde el huerto del Edén hasta hoy es algo que está impregnado en nuestro ADN espiritual, está en nuestro torrente sanguíneo. Todos nosotros somos legalistas en recuperación. ¿Quién vive, queridos hermanos? Eso ya viene en el hombre, queridos hermanos, ese legalismo. Que todo hombre quiere agradarle a Dios, quiere acercarse a Dios, alcanzar el favor de Dios a través de las obras. Pero, queridos hermanos, la palabra no nos muestra que es a través de las obras, que es por la gracia de Dios. ¿Quién vive, queridos hermanos? Y por eso, mire,
Este predicador dice que todos nosotros llevamos un católico romano dentro, un legalista. Tenemos que pelear todos los días en nuestra vida en contra del legalista que llevamos dentro de nosotros. Y es por eso que a veces usted dice, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que ir a la iglesia, tengo que ofrendar generosamente para que entonces Dios me acepte y me bendiga. Eso es el legalismo. ¿Qué vive, queridos hermanos? En cambio, mire, el Evangelio nos mueve a obedecer a Dios por el hecho de haber sido aceptados en Cristo únicamente por gracia y mediante y por medio de la fe. ¿Cuántos lo creen que es así? Y por eso la salvación es por la gracia, no por nuestras obras, no porque usted se porte bien, sino por la gracia de Dios. Por eso el Evangelio nos mueve a obedecer. ¿Quién vive, queridos hermanos? A Dios, por el hecho de haber sido aceptado en Cristo únicamente por gracia y únicamente por medio de la fe. Esto es lo que me dice el Evangelio. Pero el legalismo me lleva a querer obedecer para ser aceptado. ¿Quién vive? A su nombre. El legalismo nos lleva a querer obedecer para que Dios nos acepte. Pero el Evangelio nos lleva a obedecer porque Dios ya nos aceptó, porque Dios nos favoreció cuando lo único que merecíamos era miseria y condenación. Dios nos amó cuando usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos perdidos. Maravilloso es el Señor. ¿Qué amigo, queridos hermanos? Maravilloso es el Señor. El legalismo pone el caballo detrás de la carreta. Usted sabe que una carreta, si le ponen el caballo detrás, no va a avanzar. La carreta tiene que ir delante tirando. El caballo tiene que ir delante de la carreta, tirando la carreta, queridos hermanos. Y nosotros tenemos a veces invertido. Es verdad que debemos hacer el bien por amor a Dios, queridos hermanos. Porque Dios nos rescató para eso. Dios dice la palabra que escribió sus leyes. Ahora, mire, las escribió en las tablas de nuestros corazones, en nuestras mentes. Ahora la ley de Dios está en nuestros corazones. El deleite del Hijo de Dios es hacer la voluntad de Dios. Guardar la palabra de Dios por amor, no por temor a Dios. No para alcanzar el favor de Dios. No para alcanzar las bendiciones de Dios. Porque ya hemos sido bendecidos juntamente con Cristo en los lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. ¿Qué mire, queridos hermanos? Maravilloso es el Señor. Mire, dice, es esa misma visión distorsionada de Dios y sus mandamientos que produce el legalismo. El legalismo es producido por una imagen distorsionada de Dios. Nuestra imagen, nosotros pensamos que Dios es de una manera cuando no es así, queridos hermanos. Dice, lo mismo que produce el antinomismo. Mire, la idea distorsionada de Dios produjo el legalismo y también produjo el antinomismo, que es lo contrario al legalismo. Maravilloso es el Señor. El antinomismo, mire, esta palabra significa anti, en contra, y nomo, ley. Es el que está en contra de la ley de Dios. Mientras uno quiere agradar a Dios, alcanzar el favor de Dios, por obedecer la ley de Dios, el otro, mire, desecha la ley de Dios, está en contra. Maravilloso es el Señor. ¿Quién vive? El antinomismo asume que nosotros podemos relacionarnos con Dios sin tener que obedecer su palabra y despreciando su ley moral. Ahora, porque el antinomismo quiere desechar la ley de Dios, porque él también es incapaz, mire, de ver la bondad de Dios en la ley. Esa es la causa del libertino, queridos hermanos. Tanto el uno como el otro es incapaz, queridos hermanos,
de ver la bondad en la ley de Dios, de ver el amor de Dios a través de sus mandamientos. ¿Quién vive? Es como los hijos, queridos hermanos. Todos tenemos una lucha con nuestros hijos en prohibiciones de pedirles no haga esto, no escuche esto. Y aunque ellos se ofendan, ellos piensan que a veces el papá quiere amargarle la vida, que el papá es un matagoso, que no quiere que se divierta, que no quiere que sea feliz. Pero querido hermano, no es para eso, es porque aquellas cosas que a veces nuestros hijos nosotros les prohibimos no la benefician en nada, no traen ningún provecho a su vida. Maravilloso es el Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Dice, el antinomismo es más una actitud del corazón que una creencia teológica formal. Es el pensamiento de que no hay problema, Dios me acepta tal como soy. Así piensan la gente, los antinomismos. Ellos dicen que lo de afuera no importa, que Dios ve el corazón, que Dios lo acepta tal como es. Su amor es incondicional, dicen ellos. Su gracia es tan abundante que yo puedo darme el lujo de ser yo mismo. No suena mal, pero queridos hermanos, alguien dijo, una verdad a medias es una mentira, queridos hermanos. Es por eso que tanto el legalismo como el antinomismo pueden apelar a la palabra de Dios para justificarse, para apoyar su posición, que ellos buscan en la Biblia medias verdades. La Biblia contiene suficientes mandamientos y exhortaciones que si tú las separas del resto de la Escritura, parecen apoyar el legalismo. Y asimismo hay suficientes versículos que si usted lo arranca de la Escritura, pueden apoyar el libertinaje, queridos hermanos. ¿Quién vive? Y mira lo que dice el apóstol Pablo Asteneo de toda especie de mal. ¿Quién vive? Desde Tesalonicenses 5:22. Sé santo porque yo soy santo. ¿Quién vive? Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro 2:11. Sin embargo, hay otros pasajes en la misma Biblia que nos presentan con tanta fuerza la sobreabundante gracia de Dios incondicional. Entonces esto demuestra que debe haber un equilibrio, que debemos caminar por la senda del Señor. Mire, que si tomamos estos textos individualmente y fuera de su contexto, parecen apoyar el antinomismo. ¿Quién vive? Romanos 6:14, aquí hay un texto, uno de los textos más mal usados, mal citados es este, queridos hermanos. ¿Qué dice Romanos 6:14? ¿Quién vive, queridos hermanos? A su nombre. Mira lo que dice 6:14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Quién vive? Este pasaje nos dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Pero este pasaje es a veces citado y mal aplicado, queridos hermanos. Maravilloso es el Señor. ¿Cuál es la naturaleza psicológica del legalismo y del antinomismo? El legalismo surge de una imagen distorsionada de Dios que lleva al legalista a tratar de ganarse su favor a través de su obediencia. El legalista desconecta la ley de Dios del carácter bondadoso de Dios, como le había dicho, y por lo tanto comienza a ver a Dios como una especie de policía magnificado, como un matagoso cósmico que está vigilando desde el cielo para ver si te está divirtiendo más de la cuenta para prohibírtelo. ¿Qué vive, querido hermano? Así presenta el legalista a Dios como un policía que está vigilando para que usted no se divierta, para que usted no sea feliz. Y entonces si usted se está divirtiendo demasiado, prohibírselo. Maravilloso es el Señor. ¿Quién vive? Hemos visto que también
esa misma perspectiva distorsionada de Dios y de su ley produce también el antinomismo. Ambos han divorciado la ley de Dios del carácter bondadoso de Dios, del amor de Dios. Quiere decir que la ley y el carácter de Dios van juntas, queridos hermanos, no se la puede divorciar. Poderoso es el Señor. La ley de Dios es una expresión del amor de Dios, es una expresión de la bondad de Dios. La única diferencia entre el legalismo y el antinomismo es que el legalismo asume llevar la carga con pesadez, mientras que el antinomismo rehúsa llevar la carga y se la quita de encima. Eso es la gente que vive en el libertinaje. Entonces ellos viven a rienda suelta y por vivir, miren, de esa manera hay los que dicen que lo de afuera no importa. Hay los que dicen que el pecado ya está muerto, que Dios le puso fin a la ley. Queridos hermanos, por ahí había una secta llamada Creciendo en Gracia que decían que ya no había pecado, que ya el diablo había sido derrotado, que el diablo ya se había muerto y que el cristiano podía vivir como bien le pareciera, hacer lo que quisiera. Y el fundador de esta secta hasta se drogaba y promovía la cocaína, la heroína. Queridos hermanos, pero todo esto, mire, porque cayó en las manos de esta creencia del antinomismo. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Entonces, mientras que el antinomismo rehúsa llevar la carga y se la quita de encima, pero ambos ven a Dios bajo la misma luz. ¿Cuántos creen que es así? Y ahora, queridos hermanos, el remedio para el legalismo y el antinomismo. No podemos curar el legalismo con una dosis de antinomismo, ni se puede curar el antinomismo con un poco de legalismo. El remedio para el legalismo, queridos hermanos, para ambos males, es el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen que es así? ¿Quién vive? Otro ejemplo de legalismo lo encontramos en Lucas capítulo 15. Ahí la Biblia nos presenta, Jesucristo habló de esta historia del hijo pródigo. Y dice que el menor se fue de su casa y vivió perdidamente en el libertinaje, queridos hermanos. Y cuando ya lo hubo malgastado todo, mire, él preparó una estrategia cómo agradar a Dios. Porque en esta ocasión el padre de él representaba a Dios, queridos hermanos. ¿Y qué dice la Biblia? Que dijo: volveré a mi casa, le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí va bien. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Quién vive? Pero metió, mire, el legalismo. Pasó del libertinaje al legalismo. ¿Sabe qué hizo? Hazme como uno de tus jornaleros. Estaba dispuesto a ser esclavo para ganarse el favor de su padre. ¿Quién vive? Eso es el legalismo, queridos hermanos. Querernos ganar el favor de Dios. Y la palabra nos enseña que nadie se puede ganar el favor de Dios. Dios nos favorece cuando nosotros no lo merecemos, queridos hermanos. No por lo que usted y yo hagamos, sino por su gracia, por su bondad, por su amor inmenso. Y el otro hermano, mire, estaba al otro puesto. Él pasó el proceso a lo contrario. Él había servido en su casa, queridos hermanos. Y cuando el hermano volvió, se rebeló. Pasó el proceso, él tenía un espíritu de legalista. Y cuando el papá lo invitó a pasar a la fiesta, entonces no quiso y hasta le faltó el respeto al padre. ¿Quién vive, queridos hermanos? Maravilloso es el Señor, poderoso es nuestro Dios. Entonces vemos que el único remedio para el legalismo y el antinomismo que podemos hallar,
Mire, es la gloria del Evangelio. El único remedio para curar estos dos males es el Evangelio de la gloria de Cristo. Porque allí es donde brilló en toda su intensidad el incomprensible, el inconquistable amor de Dios, que solo entregó a su Hijo para que muriera en nuestro lugar, sino que también envió su Espíritu para que morase en nosotros de tal manera que Él en nosotros produzca una nueva capacidad, una nueva motivación para la obediencia, queridos hermanos. Entonces obedecer a Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen que es así? Y la motivación de legalista es la mala, queridos hermanos. Porque obedecer a Dios, Dios demanda que obedezcamos su palabra. Pero la obediencia debe ser por amor, queridos hermanos. Eso es la única cura para el legalismo y el antinomismo. Es el Evangelio de Jesucristo. Maravilloso es el Señor. Por eso en Romanos, donde leíamos, dice que nosotros ya estamos muertos al pecado, porque el pecado no se enseñorea de nosotros, pues no estamos bajo la ley. ¿Quién vive, queridos hermanos? A su nombre, en 7.1 dice: ¿acaso ignoráis, pues? Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Mire, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos muchos frutos para Dios. ¿Quién vive, queridos hermanos? Miramos que el que ha nacido de nuevo ha muerto a la ley, queridos hermanos, la ley del pecado. La ley ya nos enseñorea de nosotros. Ahora somos libres. Dios nos ha hecho libres por su palabra, libres por Jesucristo, por la muerte de Jesucristo. Y la ley de Dios trae libertad al hombre, queridos hermanos. La ley no esclaviza, sino que liberta. Maravilloso es el Señor. ¿Quién vive? ¿Qué es estar bajo la ley? Estar bajo la ley es estar obligado a guardar la ley, queridos hermanos, pero no tener los recursos para poder obedecerla. Eso es estar esclavizado bajo la ley. ¿Quién vive? Pero ahora estamos bajo el dominio de la gracia. Y por esta razón tenemos los recursos de gracia que necesitamos para obedecer esta ley. Ahora el Señor nos ha capacitado por su gracia para que le podamos obedecer, hermano queridos, por amor. Mire, una obediencia no perfecta, pero sí sincera. Y no para ganarnos su favor, sino porque ya fuimos favorecidos por su gracia. ¿Cuántos lo creen que es así? Únicamente porque Él nos amó cuando lo único que merecíamos era miseria y condenación. Maravilloso es el Señor. Y es por esa razón, queridos hermanos, que a veces nosotros decimos, no es bueno decir del todo que Dios nos acepta tal como somos. Mejor sería decir que Dios nos acepta a pesar de cómo somos. ¿Por qué no nos acepta únicamente? Mire, la razón por la cual Dios nos acepta es por Jesucristo y por los méritos de Él. No es por las buenas obras, son los méritos de Cristo que nos hacen acepto delante de la presencia de Dios. Es por eso que Él nos acepta. Pero no es la intención de Dios, mire, dejarnos como somos. El momento que usted y yo nacimos de nuevo, la intención de Dios es que seamos semejantes a su Hijo. ¿Cuántos lo creen que es así? Maravilloso es el Señor.
Aleluya, gloria a Dios, poderoso nuestro Dios. Ya hemos terminado, querido hermano. Sino que transformarnos conforme a la semejanza de su Hijo. Ese es el plan de Dios, ese es el propósito de Dios. Leamos lo que dice Romanos 8:28. Aquí está. Mira lo que dice: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. ¿Cómo usted interpreta este versículo? Esto es a lo que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios es que usted y yo seamos hechos a la imagen de Jesucristo, que seamos semejantes, que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. ¿Cuántos lo creen que es así, queridos hermanos? Por eso hay un pasaje que Pablo dice: y el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Entonces podemos ver, mire, que el Evangelio en nuestras vidas es la solución para estos males, queridos hermanos. Porque a veces, mire, aún todos nuestros himnos, yo en esta noche, una noche, hermano Fernando, cantaba un coro que dice: yo soy la vida verdadera. Y en ese himno, en ese coro, ¿sabe qué dice? Que no te vaya a pasar como le pasó a la higuera. Si tú te quieres salvar, da frutos por donde quiera. Si usted analiza esa frase, usted está diciendo, estamos diciendo en ese cántico que la salvación depende de nuestras obras. ¿Quién vive? Y cuando no es así, debemos dar buenas obras, hacer buenas obras, porque Dios nos salvó para que anduviésemos en buenas obras. Pero no son las buenas obras que nos salvan, es Cristo. Es la sangre de Cristo que nos lava y nos limpia de todo pecado por la fe en Él, aleluya. ¿Quién vive? Y entonces a veces nosotros nos sentimos impotentes, frustrados, desanimados, porque queremos agradarle a Dios y no podemos, porque pensamos, queremos obedecer en todo, aleluya, pero nos damos cuenta que somos impotentes, incapaces. ¿Quién vive, queridos hermanos? Pero la salvación no depende de nosotros, depende de lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros vamos a obedecer esta ley por amor a Él, por amor al Dios que nos salvó, que nos rescató, donde estábamos muertos, perdidos, sin esperanza. Maravilloso es el Señor, gloria a Dios, poderoso es el Señor. Predicar, mire, los imperativos de Dios, sus mandamientos, desconectado de Cristo. Esto produce el legalismo que llevamos dentro, queridos hermanos. Es decir, a los oyentes que necesitan esforzarse un poco más, y esto es lo que nos enseñan a veces, mire, esfuerces, hermano, para dar a Dios. ¿Quién vive? Pero se nos ha enseñado de una manera contradictoria. Mis hermanos, la ley por sí misma no produce santidad. Ese fue el error que Pablo tuvo que corregir, mire, en la carta a los Gálatas. Vamos a Gálatas. Aquí Pablo tiene que corregir un error. Porque ¿qué pasó? Se convirtieron mucha gente gentiles a Cristo. Y los judaizantes vinieron y los felicitaron, pero quisieron imponer sobre ellos que tenían que guardar ciertos ritos de la ley para poder ser salvos. Y Pablo tuvo que refutar este error y le dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién vive? Y Pablo dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién vive?
Ellos recibieron el Espíritu por oír la palabra con fe, queridos hermanos, por la predicación del Evangelio, no por las obras de la ley. ¿Sabe cuáles son las obras de la ley? Lo que usted y yo hacemos para agradarle a Dios. Maravilloso es el Señor. Mire, y dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora voy a acabar por la carne. Aquí Pablo, esta palabra carne no se refiere a los pecados de la carne, sino al pensamiento, que ellos querían justificarse y agradar a Dios con su propia forma de ser. Maravilloso es el Señor. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Las maravillas de Dios se manifiestan por la fe en su palabra, por la fe en la obra de Jesucristo, no por las obras de la ley, queridos hermanos. Y a veces nosotros nos levantamos, lloramos, leemos la Biblia unas 2 horas, oramos media hora y decimos, Señor, hoy día tú tienes que bendecirme porque yo me he portado bien. ¿Quién vive, querido hermano? Dios nos bendice por su gracia. ¿Cuántos lo creen que es así? Todo lo que recibimos de Dios es de gracia. Nada es nuestro, queridos hermanos. Maravilloso es el Señor. ¿Quién vive? Mira lo que dice 2 Corintios 4, 3. Aquí el apóstol Pablo habla y dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para los que se pierden, mire, el evangelio está encubierto, es algo secreto. La gente sin Cristo no puede comprender que la salvación está en el evangelio de Dios, en la predicación, en el oír con fe, en venir arrepentido delante del Señor, y el Señor les regala la vida eterna. Pues en los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento. Los incrédulos están ciegos, queridos hermanos. Puedan que entiendan las estrellas, mire, gente que entiende, científico, abogado, astrólogo, arquitecto, ingeniero, pero usted lo ve con un pedazo de palo en el pecho. Están ciegos porque no le ha resplandecido la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si usted y yo estamos aquí es porque Dios alumbró nuestro entendimiento, Dios alumbró nuestros corazones. Dice, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el resplandor, Él es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación de nuestro conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen que es así, queridos hermanos? A su nombre, gloria a Dios. Miren lo que dice el Salmo, ya vamos a terminar. Por cierto, que hora es, gloria a Dios, maravilloso es el Señor.